Hola amigos, ¿cómo están? El plato que hoy les quiero compartir es muy nutritivo y sabroso, gracias a sus ingredientes principales, los nopales y la carne. Es un plato delicioso en verdad y uno de los favoritos en mi casa. Esta es una receta muy rendidora y económica, llena de sabor. Hola, soy Angie. Esta receta es una de las que mi mamá acostumbra a hacer para la familia y hoy yo la preparo también en mi casa. Nopales con carne molida en chile rojo. Lo primero que vamos a hacer es partir los nopales en tiritas. En México los venden ya limpios, sin espinas. Puedes partirlos como tú quieras, a mí se me antojaron con esta forma y tamaño. Los vamos a poner a cocer, como ya te había enseñado, sin nada de agua y tapados. Ahora rebanaremos en medias lunas la cebolla y luego las partiré a la mitad para que no estén tan largas. También voy a picar finamente 2 ajos. Ahora vamos a poner a calentar un chorrito de aceite en una cacerola y sofreiremos la cebolla. Un minuto después agregaremos el ajo picado y sofreiremos todo, hasta que la cebolla esté transparente. Ahora es el momento de agregar la carne. Yo tengo 500 gramos de carne de res. Cuando la carne haya cambiado de color, agregaremos los nopales, ya cocidos y escurridos. Aquí tengo 4 chiles guajillo y 2 chiles pasilla. Ninguno de los dos pica, pero adicionarán gran sabor y color a nuestra receta, además de vitaminas. Vamos a ponerlos a hervir en agua por 5 minutos. Primero les estoy quitando la patita. Agrego 3 jitomates para que se cuezan un poco también. Ahora vamos a agregar la sal y los condimentos a la carne con nopales. Estoy poniendo una cucharada de sal de mar, pimienta, comino, orégano seco mexicano, y 2 hojitas de laurel. Mientras la carne toma el sabor de las especias, vamos a partir en cubitos una zanahoria y la reservamos. Vamos a preparar un arroz blanco súper fácil para acompañar nuestro plato. Ponemos un chorrito de aceite en un sartén hondo o cacerola.
Agrego una taza de arroz. Esta medida equivale a media taza, por eso agregué 2. Vamos a impregnar todo el arroz con el aceite. Después de unos minutos el arroz pasará de estar ligeramente transparente a estar blanco. En este momento ya está listo. Vamos a agregar la zanahoria que piqué. Ahora agregaremos 2 medidas y media de agua o caldo. En mi caso, 2 tazas y media de agua por 1 taza de arroz. Agrego sal o caldo de pollo en polvo al gusto. ¿Conoces este tipo de cucharita? Si tienes bebés quizás sepas de qué es. Dímelo en los comentarios a ver si lo sabes. Yo estoy reciclándola. Y voy a agregar 2 medidas de esta mini cucharita de cebolla en polvo de la que preparé en un video pasado. Y 1 cucharita de ajo en polvo casero que hicimos en el video anterior a este. Y no puede faltar en mi arroz cilantro. Este es cilantro seco que yo preparé también. Te dejo todos los links en la descripción. Casi olvidaba una pizca de pimienta. Lo tapamos y estará listo luego de 25 a 30 minutos a flama baja, después de que empiece a hervir. Los chiles ya están listos. Vamos a pasar todo esto a la licuadora junto con el agua de cocción, más 1 taza de agua, 1/4 de cebolla y 2 ajos. Ahora vamos a agregar esta deliciosa salsa que huele riquísimo a la carne con nopales, más 1 taza de agua para dejar que hierva y al final se consuma. Sazonamos con sal o caldo de pollo en polvo si es necesario. Dejaremos tapada la olla para que se consuma un poco el agua y nos quede una salsa espesa y llena de sabor, ya que todos los sabores se integren por completo. Esta vez quise servir el arroz al centro del plato, ayudándome de una tacita. Y alrededor vamos a poner los nopales con carne que están riquísimos, huelen delicioso. Aparte el color es muy llamativo. ¿Qué les puedo decir? Este es uno de los platos consentidos en la casa y que mi mamá me enseñó a hacer. Por favor, déjame tu like y comparte con tu familia y amigos si te ha gustado esta receta casera, rendidora y deliciosamente mexicana.
rico, amor.